historia de unas mujeres que se les conoce como las parteras de Egipto. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición y vamos a estar entrando al tema. Padre, gracias por poder, Señor, permitirnos abrir tu palabra, Señor. Queremos, Dios, deleitarnos en ella, pero también queremos que tú nos hables. Que tú, Señor amado, saques de ahí de la palabra una aplicación práctica para nuestras vidas a través de la vida de estas personas. Que tu palabra sea la luz, la lámpara, el guía, Señor, que nos esté limpiando, santificando, que nos esté dando visión, Señor, que nos esté, Señor amado, llevando a vivir como a ti te agrada, Padre, a pararnos por tu verdad, Señor, a ser valientes, Señor, Padre, a vivir un cristianismo diferente, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Vamos a conocer la vida de estas dos personas que decidieron ser fieles al Señor. Dos mujeres que en un momento puntual, en un momento crucial de su vida, tuvieron que decidir si obedecían al hombre más poderoso y más peligroso de la tierra, o por el contrario, obedecían al Señor. Y algo interesante que nosotros estamos viendo en esta serie es que debe despertar en nosotros esa expectativa, ¿verdad? Dios queriendo poner en nosotros precisamente estos personajes, los desconocidos. Y vamos a ver a estas dos mujeres que se encuentran en el libro del Éxodo. La palabra Éxodo quiere decir la salida. Y ahí nos narra la salida a la libertad del pueblo de Israel. Y tú ves, por ejemplo, cómo Dios empezó a tratar con ese pueblo de Egipto, con ese imperio, a través de plagas, a través de la mano poderosa de Dios, a través de milagros y señales, pero todo tuvo un inicio. Para que todo eso se llevara a cabo, hubo algo que precisamente detonó. Y estas mujeres fueron claves, estas mujeres fueron elementales para que todo eso sucediera. Porque sin estas mujeres, yo creo que Moisés y Aarón no existieran. Yo creo que mucho tuvieron que ver precisamente estas mujeres en la decisión que tomaron para que ese niño llamado Moisés viera la luz y además pudiera subsistir en medio de amenazas y en medio de problemas y en medio de situaciones muy peligrosas. Y precisamente vamos a estar leyendo en Éxodo capítulo 1. Así que preste atención, por favor, a la lectura de la palabra de Dios. Concéntrate. Yo quiero que tú disfrutes de esta historia y que podamos nosotros también disfrutar la aplicación, la enseñanza que tiene para nuestras vidas. Dice aquí la escritura, Éxodo capítulo 1, versículo 6 en adelante. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas.
Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Esa es la historia tremenda de la palabra de Dios. Y precisamente aquí en primer lugar se menciona a José. Ya vimos nosotros la historia de José. José, un hombre que llega a Egipto vendido por sus hermanos, y después de interpretar el sueño a Faraón, el Faraón lo pone como el segundo de su casa, y es José el encargado de administrar precisamente la riqueza de Egipto, todo el grano, el trigo en el tiempo del hambre. Pero después José muere el faraón que le había dado cobijo a José. José pudo traer a su familia de la tierra de Canaán, y ahora estamos viendo la recta final de la vida de este hombre. Vivió muchos años en Egipto cuando hubo tiempo de hambre, de escasez. Al momento de estar narrando esta palabra, ya José había fallecido. Ya José ya no estaba, ya José había muerto, pero el pueblo de Dios en Egipto se había multiplicado, dice la Escritura. Dice la Escritura que el pueblo de Israel casi que estaba igualando a los egipcios en número. Y obviamente este es un problema. El faraón inmediatamente empieza a ver eso y dice: como lleguen a superarnos en número y se alíen con otras naciones, si venga la guerra, o se pueden quedar con la tierra o se van a ir libres. Así que, ¿qué hizo el faraón? Intentó esclavizarlos de una manera muy dura, muy ruda, y empezó a ponerles trabajos, ¿verdad? Ahí leímos cómo los israelitas fueron los encargados de construir ciudades. Yo no sé si las pirámides de Egipto, de cultivar el campo, de servir en las casas. Ahí en las casas de los egipcios había un joven, una joven, un hombre, una mujer, una familia sirviendo a los egipcios, y esas familias eran hebreas. Y dice ahí la Escritura en el verso 9, dice: el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y empezaron los egipcios a tener temor. Y dice que los empezaron a oprimir. Y los israelitas, mientras tanto, seguían creciendo, seguían multiplicándose, teniendo hijos. Los egipcios no pararon, sino que continuaron. Y dice la Biblia en el verso 13 y 14, que los oprimieron con dureza y que amargaron su vida con dura servidumbre. Los pusieron a hacer barro y ladrillo. Dice: amargaron su vida con dura esclavitud. O sea, de pronto esos israelitas que habían llegado, habían sido bien recibidos unos años atrás, ahora eran hechos esclavos. Son los que se dedican a hacer los ladrillos, son los que construyen las ciudades, es la mano de obra barata. Y entonces le decían los egipcios: te vamos a matar, te vamos a golpear, te vamos a castigar, y obviamente no quiero que te vayas, quiero que te mueras aquí, que no tengas hijos aquí, que solamente tu fuerza la dediques para servirme, para que tú hagas todo lo que yo no quiero hacer. Y de repente, en medio de ese contexto que el pueblo está creciendo y multiplicándose, ¿sabes por qué pasaba esto? Porque el favor de Dios estaba con el pueblo de Israel. Dios estaba con ese pueblo, Dios estaba bendiciendo a su pueblo. Y finalmente el faraón, en su intento de controlar a los israelitas, se le ocurrió una idea terrible. ¿Y cuál fue la idea? Matar niños. Esa fue la idea. No habrá otra forma de pararlos, de detener este crecimiento, más que matando a sus hijos. Si matamos a los niños, sobre todo los niños varones, pues ya no tendrán ejército, no habrá fuerza en su ejército, y los vamos a tener controlados. Y dice ahí la Escritura, vamos a ver el verso 16. Le dijeron a las parteras, aquí es donde entran en escena las parteras egipcias: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ahora, de estas mujeres se nos dice sus nombres: Cifra y Fúa. Dos nombres, obviamente, egipcios, o no sé de qué parte eran. No se nos dice muy poco de estas mujeres, pero lo poquito que se nos dice, de veras,
Cuando yo veo a estas mujeres, ya quisiera yo tener el coraje, la valentía, tener de veras el temor de Dios que tuvieron estas dos mujeres. Porque es algo que nos falta. Mira, no se sabe mucho de ellas, ni siquiera se sabe si eran hebreas, no se sabe si eran egipcias, no hay suficiente información. Obviamente que nosotros, ¿qué vamos a hacer? No vamos a caer en especulación, no vamos a decir algo que no está escrito en la palabra, vamos a hablar donde la Biblia habla y vamos a callar donde la Biblia calla. La Biblia nos dice algo muy importante que ellas hicieron. Estas dos mujeres recibieron una orden del hombre más poderoso de la tierra. Son llamadas por este hombre el faraón. El faraón les da una orden. Mira, es como si te llamara a ti el presidente de Corea. Tú eres un coreano, te llama Kim Jong-un o te llama Putin a que tú vengas a su palacio porque él te quiere dar una orden. Y no se andan con juegos, es una orden que se cumple o se cumple. Y si no se cumple, te mueres. Y obviamente no les va a ofrecer, vengan de visita a mi país, tengo bonitos parques, mira, hay unos lagos espectaculares, vengan acá. No, a estas mujeres los llama el faraón, el hombre de máxima autoridad de aquella época, el líder mundial, y les dice a Faraón, ¿sabes los faraones qué se consideraban? El sol de la mañana. Los faraones se consideraban dioses, eran adorados, les rendían culto, les rendían algo más que pleitesía, algo más que honor les rendían a los faraones, les rendían culto, les rendían incienso, los tomaban como dioses y la orden del faraón era como si Dios mismo hablara. Él daba una orden y se cumplía al instante. Y entonces estas mujeres se acercan al faraón con sus túnicas. Seguramente sus piernas le temblaban debajo de esas túnicas y las estaba llamando el faraón. Imagínate. A lo mejor tú te pones nervioso porque te llama tu jefe o te llama alguien, ¿no? Y te dice, te pones muy nervioso. Bueno, Faraón las llamó a estas mujeres y les dio una orden. ¿Cuál es la orden? A ver, Cifra y Fua, escúchenme ustedes mujeres, que les quede bien claro. Ustedes que atienden a los partos, ustedes que atienden a las israelitas, cuando lleguen y vean que el niño es varón, lo tendrán que matar. Maten a los varones. Es muy sencilla la orden. Hay niños y hay niñas, ¿verdad? Y esto nos da una idea de que siempre ha sido así. Bíblicamente ha sido así. Hay niños y hay niñas. No hay otros sexos, no hay otros géneros, no hay otras identidades, no hay más. ¿Es niño o es niña? Sencillo, es muy evidente. La biología lo dice, o sea, te va a dar la solución. Si es niño, lo matas. ¿Cómo que lo mato? Sí, si es niño, si tú ves que en el vientre de su madre, cuando cortes el cordoncito umbilical de la madre, te manchan las manos de sangre, lo torturas a ese niño, le cortas el cuello o ahí mismo lo dejas sin respiración y luego te vas a tu casa, te limpias tus manos, tomas tu desayuno y no ha pasado nada porque la orden la he dado yo. Imagínate, esa fue la orden que le dieron a las dos mujeres: matar a los niños varones. Ahora, ¿qué harías tú cuando el hombre más poderoso de la tierra te está mandando a hacer algo? Y ese es el centro de la predicación. Vamos a ver el verso 17. El meollo de este mensaje, mira, subráyalo en tu Biblia, el verso 17, porque ¿qué hicieron estas mujeres? Las mujeres hicieron algo impresionante. Desafiaron, fueron en contra, no hicieron caso. O sea, las mujeres estuvieron dispuestas a hacer algo por encima de cualquier lógica, por encima de sus propias vidas. Dice ahí la escritura, verso 17. Pero las parteras, ¿qué dice que tuvieron? Temieron a Dios. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Estas dos mujeres, con las manos temblando, con su cuerpo sudando, estas mujeres temblando seguramente de miedo, se dijeron una a otra, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer lo que dice el faraón? Seguramente dijeron, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo le voy a quitar la vida a un pequeño, a un niñito inofensivo, a un niño indefenso, inocente? Yo tengo algo aquí en mi corazón que me dice que yo no puedo hacer eso. Yo tengo temor a Dios. Y eso es en primer lugar lo que nosotros tenemos que explicar de lo que significa, qué es el temor a Dios.
Seguramente aquí, si hay cristianos, si tú eres cristiano, seguramente tú ya sabes cuál es el temor a Dios. Porque cuando una persona se convierte, lo primero que tiene uno que aprender cuando uno se convierte al Señor, ¿sabes qué es? El temor a Dios. No puede haber cristianos que no tengan temor a Dios. No puede haber cristianos que ignoren el temor de Dios para saber a quién nos estamos acercando. Esta es una experiencia, este es un conocimiento tanto intelectual del corazón, pero también en nuestra propia alma, de que uno puede entender cuál es el temor a Dios. Ahora, no sabemos quién le habló a estas mujeres de Dios, no sabemos qué tipo de conocimiento de Dios tenían, pero ellas tenían temor al Dios de Israel. Ellas no temían a los dioses de Egipto. Los dioses de Egipto eran muchos. Ahí está un dios llamado Ra, el dios del sol, y ahí está el dios de la luna y el dios de los lagos, de los ríos, del río Nilo. Ellos adoraban todo eso. Ellas no tenían temor de esos dioses. Ellas tenían temor del Dios de los hebreos. Ellos creían en la existencia de Dios en primer lugar. Y yo creo que muchas personas el día de hoy tienen conocimiento y creen en la existencia de Dios. Muchas de las personas dicen: no, yo sí creo en un ser superior, yo sí creo en un ser divino, yo creo que hay un creador, yo creo que hay un Dios que nos hizo. Cuando estoy en problemas a Él me encomiendo, yo le pido a Dios que me ayude. Y hay personas que se encomiendan a Dios, pero déjame decirte que creer en Dios no es suficiente. Creer en Dios no va a salvar a nadie. Nadie se va a salvar por creer en la existencia de Dios. ¿Y por qué dices eso, hermano Sergio? Mira lo que dice Santiago capítulo 2, verso 19. La Biblia dice, mira, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios existe? Qué bueno, gracias a Dios, bien haces, te hace bien. Pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen en la existencia de Dios y le temen. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba aquí caminando por las tierras de Jerusalén, allá en Israel? ¿Sabes qué? Los demonios le decían: ay, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿tú eres el hijo del Dios Altísimo? Así que si hay alguien aquí que cree en la existencia de Dios, qué bueno, felicidades. Pero mira, no por eso tú vas a ir al cielo. No por eso te vas a salvar. No por eso te vas a salvar. Al cielo solamente vas a ir si en tu corazón hay temor de Dios, si en tu corazón hay una entrega al Señor Jesucristo y tienes un respeto y una reverencia a Dios. Si hay temor de Dios verdadero en tu vida, entonces podrás tener la posibilidad de ir a la gloria. Ahora, ¿qué es el temor a Dios? Por lo menos 3 cosas. En primer lugar, es el deseo en el corazón de querer agradar a Dios. Yo te pregunto a ti, ¿tú tienes en tu corazón el deseo de agradarle? O sea, si tú no tienes temor a Dios, tú crees en Dios, pero ¿tienes el temor a Dios? Porque el que tiene temor a Dios aquí en su corazón, y obviamente, aunque a lo mejor en un momento dado fallas, a lo mejor metes la pata, pero en tu corazón hay sinceridad, hay una persona, sea varón, sea mujer, que ¿sabes qué es lo que tiene en su corazón cuando tiene temor a Dios? Quiere agradar a Dios. ¿Quieres agradarle? ¿Qué hago en esto, Señor? ¿Qué dice tu palabra en esto que voy a hacer? ¿Qué dice la Biblia en esto? ¿Esto que están haciendo mis hijos agrada a Dios? ¿No agrada a Dios? Yo te quiero agradar, Señor. Yo no voy a participar en estas cosas porque yo quiero agradarte. En segundo lugar, el que tiene temor a Dios, le tiene respeto a Dios. Reverencia. Cuando tú consideras a Dios, no lo consideras como el viejito bonachón, como el Dios cool, ¿verdad? El Dios guay. No, sino que Dios es un Dios 3 veces santo. Es un Dios 3 veces santo. Hay personas que consideran a Dios, ¿sabes cómo? Ah, sí, Él es mi compadre, mi colega, mi compañero, mi amigo. Ay, Diosito. No, nuestro Dios es grande. Y ahora que nosotros somos cristianos, de veras, una de las cosas que más debemos de tener en nuestra vida y nunca perder es el respeto y la reverencia a Dios. En esta iglesia, lo que nosotros necesitamos es tener respeto y reverencia a Dios. Cuando yo vengo, cuando yo me reúno, cuando yo platico, cuando yo hablo, cuando yo estoy en mi trabajo, cuando yo estoy en donde sea, yo tengo temor y respeto, reverencia a Dios. ¿Cuántas veces en muchas iglesias se ha perdido el respeto a Dios? ¿En cuántos jóvenes se pierde el respeto y la reverencia a Dios? Y muchas iglesias el día de hoy, tristemente, mira, parecen discotecas más que un culto a Dios.
Se ha cambiado el púlpito por un escenario. No hay púlpito, hay un escenario, hay un stage, hay luces, hay música y la gente está ahí y la verdad le pierden el respeto a Dios. Y tristemente en su manera de vivir no viven conforme al respeto que a Dios se le debe de tener. Mis amados, nuestro Dios es santo. Cuando se le acercó a Moisés, le dijo en la zarza: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Ahora, ese lugar, esa tierra no era santa. Era santa porque estaba la presencia de Dios ahí. Este lugar se vuelve un lugar santo porque aquí está Dios. Pero no solamente aquí está Dios, sino también Él te ve. Él va contigo. Él está en donde tú vayas. Y por supuesto, mis amados, nosotros aquí podemos levantar las manos, podemos aplaudir, podemos gritar, podemos cantar, podemos danzar delante de Dios, pero nunca te olvides, estamos delante de Dios. Entonces, ¿qué es tener temor de Dios? Tenerle, número 1, respeto a Dios, querer agradarlo en todo. Y en tercer lugar, ¿cómo yo sé que tengo temor de Dios? ¿Cómo sé que tengo yo temor de Dios? ¿Sabes? Porque los israelitas, el Señor ahí a través de los profetas le digo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. El mandamiento de Dios solamente se volvió un mandamiento de hombres. O sea, el temor de Dios se volvió un mandamiento de hombres. Y entonces eso los hacía vivir de una manera doble, con una hipocresía. Iban al templo y se volvían las personas más perfectas, más santas. Salían a su casa, en sus vidas nada más personales, entonces estaban viviendo como se les daba la gana. Dios está en el templo, ahí se queda. Y tristemente trataban a Dios como un ídolo, ¿verdad? Como la gente trata a los ídolos. Bueno, pues a este santito hay que ponerlo de cabeza para que no me vea. Y lo pongo allá en el rinconcito y hoy no le pongo lámpara para que no alumbre. O sea, ¿cómo yo sé que realmente tengo temor de Dios en mi corazón? Cuando tú obedeces a Dios. ¿Deseas agradarle? Tienes respeto y reverencia, pero en tercer lugar, quieres agradarle. Quieres obedecerle. No solamente crees en la existencia de Dios, sino que además tienes un deseo en tu corazón de agradarle y sobre todo quieres obedecerle. En una ocasión le preguntaron al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿y quiénes son tus discípulos? ¿Y quiénes son aquellos que te aman? Los que hacen la voluntad de mi Padre son aquellos que me aman. Los que hacen mi voluntad, los que ponen por obra mi palabra, los que la cumplen. Jesús dijo: los que hacen, los que obedecen. Cuando habló en el Sermón del Monte acerca de si está tu casa fundada en la roca o tu casa fundada en la arena, es la obediencia. El que oye y el que hace. El que oye y el que hace, el que pone en práctica. Ahora, la pregunta: ¿cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios, hermano? ¿Se puede saber lo que a Dios le agrada o no? Claro, tenemos su palabra. La palabra de Dios nos dice cómo es lo que le agrada a Dios. ¿Quieres tú saber lo que Dios te está pidiendo? Lee la Biblia. Escucha la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente en esta sociedad que en su conciencia creen que están bien con Dios. ¿Por qué? Porque solamente lo hacen conforme a sus sentimientos, conforme a sus emociones. Hermano, es que yo siento que estoy bien, yo siento que agrado a Dios. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Oye, si tú estás viviendo en pecado, estás viviendo en unión libre, estás viviendo sin casarte, estás cayendo en fornicación, eso no es vivir conforme a la voluntad de Dios, discúlpame. Pero es que nos queremos mucho, hermano. La Biblia dice, habla del adulterio, habla de la fornicación y del matrimonio. ¿Y sabes cuál es? El problema es que no conocen la Biblia. Y cuando tú conoces la Biblia, ¿sabes qué pasa? La palabra de Dios es como un espejo. Y empieza a reflejarte en tu vida espiritual. ¿Y cómo pasa en un espejo? Yo me veo en un espejo y de repente digo: ay, está chueco aquí el nudo, mi botón no está ahí puesto y yo tengo aquí, estoy mal peinado, y te empiezas a hacer arreglos. Bueno, así es la Biblia. Te estás mirando: tengo una mancha, una arruga, la corbata chueca, los labios ahí, el pelo, y así pasa, ¿verdad? ¿Cuántas veces las mujeres se ven al espejo? Cuando te acercas a la Biblia te muestra algo. En el reflejo de la palabra tú te vas a ver cómo eres realmente delante de Dios. Si tú eres un pecador, si tú realmente estás dándole la gloria a Dios en tu vida, hay cosas que no estás haciendo bien.
¿Sabes? Por eso una de las cosas que tú puedes ver en las religiones, ¿qué es lo que hacen? No, hay que cerrar la Biblia. Aquí vamos a decir lo que nosotros pensamos. No quieren la Biblia. Los testigos de Jehová dicen, no, la Biblia sí, pero tú eres poco sabio para entender la Biblia. Mejor aquí vamos a leer las 12 claves del señor fulano de tal. Y los mormones dicen, no, la Biblia no, vamos a leer el libro del mormón. Y así te van a decir todas las religiones. Inclusive hay iglesias evangélicas donde han cerrado la Biblia y ahora la gente está hablando de superación personal, están hablando de autoestima, están hablando de quién sabe cuántas cosas que no están en la Biblia, y la gente dice, wow, qué mensaje tan cool nos dio el pastor, me siento un campeón, pero no está en la Biblia. Mis amados, lo que el diablo no quiere, lo que el faraón no quiere, es que se abra la Biblia, las predicaciones cortitas, porque si se abre la Biblia y predicas una hora, la Biblia te empieza a remover, te empieza a cambiar, te empieza a limpiar, te empieza a santificar. Y sabes una cosa, muchos años se estuvo luchando para que la Biblia estuviera al idioma de los pueblos. Uno de los primeros personajes en la historia que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al idioma del pueblo, al alemán, fue Martín Lutero, con la llamada reforma religiosa. ¿Y qué pasó ahí? Empezó un avivamiento. No un avivamiento de emociones, no un avivamiento de que la gente caía al piso, un avivamiento de que la gente estaba leyendo por primera vez en su vida la Biblia. Estaban conociendo directamente de Dios, a su idioma, a su lenguaje, a su entendimiento. Ya no era el hebreo, ya no era el arameo, el griego, ahora era en el idioma alemán. Y aquí en México pasó lo mismo. Hubo personas que tradujeron la Biblia. Esta Biblia por eso se llama Reina Valera. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran dos personas que tradujeron la Biblia de los idiomas originales al español, al castellano, para que tú y yo la tuviéramos. Antes las misas inclusive se daban en latín, en otros países se daban en griego. O sea, ¿quién iba a entender eso? ¿Quién podía entender el latín? Tú ibas y te quedabas sorprendido. ¡Wow! O sea, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Nada más entendí la limosna que hay que dar. Si tú no tienes la Biblia, ¿cómo vas a conocer a Dios? ¿Cómo puedo yo tener temor a Dios si yo quiero agradarle? Si yo quiero saber lo que a Él le agrada, ¿cómo le puedo tener respeto y reverencia a Dios? Porque quiero obedecerlo. Dios me dice, dobla aquí, y yo doblo aquí. Dios me dice, ve por acá, y yo voy por acá. Y si Dios me dice que no, es no. Estas mujeres tuvieron temor a Dios, las parteras. ¿Y qué les costó su temor a Dios? O sea, no solamente fueron palabras, sino que ellas estuvieron dispuestas a sufrir, incluso a morir. Pusieron su propia vida en riesgo en la balanza. ¿Por qué? Porque ellas decidieron tener temor de Dios y no obedecer al faraón. Para ellas era más importante obedecer a Dios que al hombre, que a los hombres. Así lo dijo el apóstol Pedro en Hechos 5:29. Mira, lea este texto conmigo. Pedro dijo también estas palabras muchos siglos después de este evento que estamos viendo, pero ellas ya lo habían puesto práctica en sus corazones. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles habían sido amenazados. Como los escuchemos hablar de Jesús, los vamos a meter en la cárcel, los vamos a castigar, les vamos a dar latigazos, o sea, los matamos, que no se hable más de Jesús. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Y aquí viene un gran dilema, ¿verdad? A veces la Biblia habla de dilemas. Cosas que si nosotros no los estudiamos, a veces podemos pensar que se está contradiciendo la palabra de Dios, porque en otro texto de Romanos capítulo 13, dice que Dios ha puesto las autoridades. Que las autoridades han sido puestas de parte de Dios y que si nosotros no obedecemos a la autoridad, estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, a ver, hermano Sergio, explícame eso. Una autoridad es puesta de parte de Dios. Si una autoridad me manda a hacer algo, lo tengo que hacer porque es de parte de Dios. Pero ¿cómo está eso que Pedro dijo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Hay una contradicción? ¿Se contradice Dios? ¿O nos sometemos a nuestras autoridades o obedecemos a Dios? Señor, ¿qué pasa? Mira, la palabra siempre te va a marcar el límite de nuestra obediencia. La palabra de Dios es la que te va a dar ese límite. La palabra de Dios es la que te va a instruir hasta dónde el hombre y hasta dónde Dios. Después
Del hombre, Dios hasta dónde. Y cuando tú estudias la Biblia es la regla, es la que te dice hasta dónde está el límite de la sujeción a nuestras autoridades. Por ejemplo, algunos ejemplos prácticos que seguramente te vas a identificado en cuanto a los hijos. ¿Qué dice la Biblia de los hijos? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Si tu padre, si tu madre, tú eres un hijo, obviamente hijo soltero, porque hijos casados ya pasan a otra índole. Ahora su autoridad es su esposo, ¿verdad? Pero cuando eres hijo, un soltero, y si tu padre te dice, hijo, tira la basura, ve por las tortillas, pon la mesa, lava los trastes. Ay, ahorita, mañana, al rato, cuando termine mi play, ¿no? Cuando termine mi partido de fútbol. O sea, que lo haga mi hermano o mi hermana. Ahí no estás obedeciendo. Hijos, obedeced en todo. ¿Por qué? Porque ahí siempre va a haber bendición en la obediencia. O sea, los hijos tienen que obedecer. Ahora, ¿en qué momento un hijo o una hija pueden ya no obedecer a sus padres? ¿Cuándo es el límite? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es la excepción a esta regla? Cuando los padres le piden algo al hijo que vaya en contra de la palabra de Dios. Si sus padres le piden al hijo mentir, si sus padres le piden al hijo robar, si sus padres le piden al hijo hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, el hijo dice, yo no puedo hacer eso. Discúlpame, papá, yo no puedo hacer eso. Y los padres, a ver, hijo, ya no quiero que vayas a la iglesia, no quiero que busques de Dios. Lo siento, papá, lo siento, mamá, pero la palabra de Dios me dice a mí que yo no tengo que dejar de congregarme y lo voy a hacer. Y quiero decirte que esto es algo muy práctico, le ha pasado a más de uno en la historia. Seguramente aquí hay hermanos que les ha pasado eso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, yo no he venido a traer paz al mundo, yo he venido a traer espada, yo he venido a poner al hombre contra el hombre, al hijo contra el padre, al padre contra el hijo, etcétera. O sea, hay algo que pasa muchas veces. Y muchas veces cuando uno se convierte, lo que sucede en la familia es que de repente empieza a haber guerra, se genera conflictos, tensiones. Tu familia quiere que te vayas de día de campo con ellos y tú quieres ir a congregarte, a escuchar la palabra de Dios. Y entonces empieza la tensión. ¿Y cómo es posible? No nos quieres obedecer y dices que buscas de Dios y eres bien rebelde. Y empieza ahí el querer manipular sentimentalmente. Y tú dices, ¿a quién vas a obedecer? ¿A Dios o a tu familia? Y en el caso de las esposas, es otro ejemplo práctico. Las esposas, las casadas. ¿Qué dice la Biblia de las casadas? Tienes que sujetarte, tienes que someterte a tu marido. Hermano Sergio, eres un machista, porque esto es locura para los oídos del siglo XXI, pero para las que tienen temor de Dios, de veras, abrazan este mandamiento de sujetarte a tu marido. O sea, no le quites el liderazgo a tu marido, escúchalo, obedécelo, no menosprecies su autoridad. Y obviamente yo espero que ningún marido se ponga en un plan Mexican boy, ¿verdad? Ahí le esté diciendo a su esposa ahorita, ¿ya ves? Escúchale, hermano Sergio, ¿verdad? Pon atento tu oído, mi amor. A ver, ¿en qué minuto dijo esto el hermano? Y mañana te lo vuelvo a poner. No, hermanos. ¿Sabes por qué? Cuando Dios le dice a la mujer que se sujete a su esposo, siempre el esposo tiene una mayor responsabilidad. La mayor responsabilidad cae sobre el esposo. Cuando Adán y Eva pecaron, Eva fue la que incurrió en transgresión. Eva hizo comer del fruto prohibido a su marido, pero después vino Dios y al que le pidió cuentas fue Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? O sea, al varón, ¿sabes qué le dice Dios? Tienes que tratar a tu esposa como vaso frágil. Tienes que tratar a tu esposa como vaso frágil. Y aunque la veas muy fuerte, y aunque la veas a lo mejor un vaso rudo, tienes que tratarla como vaso frágil. Así que la responsabilidad del hombre es esta y la mujer tiene que someterse. Ahora la pregunta, ¿en qué momento una mujer puede saltarse la autoridad de su marido? Lo mismo que los padres. Cuando el marido te pide algo que vaya en contra de la palabra de Dios. En ese momento, una esposa cristiana, una esposa piadosa, una esposa que tiene temor de Dios, le dice con respeto, con amor, con cariño, y le dice, yo me sujeto en ti en todo, pero, eso que me estás pidiendo, yo no puedo obedecerte. Discúlpame, tengo que obedecer a Dios. Tengo que obedecer a Dios. En ese momento hay un límite. Ahora, como cristianos, los cristianos, la Biblia dice que los cristianos deben de obedecer a sus pastores. Ay, hermano Sergio, te estás echando un guayabazo tú, ¿no?
En el momento que tú te haces miembro de una iglesia, eres un discípulo y tienes que someterte a las autoridades de la iglesia. De veras. Y sabes, o sea, no tienes que llevar tu vida a como la has llevado. Hay personas que hacen y deshacen con sus vidas, nunca informan, nunca dicen, nunca pasa nada en sus vidas, no hacen nada. Dejan de venir, se congregan, no se congregan. La Biblia dice obedeced a los pastores. Pero ¿sabes por qué dice que obedecer a los pastores? Y esto es algo que nos pone a temblar. Dice, porque ellos cuidan, ellos velan, como quien ha de dar cuentas por esas ovejas. Y eso es algo tremendo. Ahora, ¿en qué momento yo tengo que desobedecer al pastor o ya no tengo que obedecer al pastor? En el momento en que el hermano Sergio o cualquier pastor te pida hacer algo que vaya en contra de la Biblia. En ese momento tú dices, discúlpame, I'm sorry, hermano Sergio, ¿no? No puedo obedecer en esto. ¿Por qué? Porque primero está la palabra de Dios. Ahora, el punto que quiero conectar con las parteras es que ellas eran unas trabajadoras. Además, ellas estaban en Egipto. Su autoridad era el faraón, era el presidente, digamos, era la máxima autoridad, era su jefe. Igual, un cristiano, cuando tiene su jefe en el trabajo, si tu jefe te presiona para ir en contra de la palabra de Dios, tú tendrías que decir lo mismo que las parteras. Estas mujeres tuvieron temor al mandato del faraón. Mira, este hombre que yo te platicaba, Martín Lutero, que fue el que tradujo la Biblia al alemán, dijo estas palabras. Resulta que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en una iglesia en Alemania. Y entonces esas 95 tesis estaban basadas en la palabra, donde hablaba Martín Lutero en contra de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Los perdones que el Papa vendía. Y cobraban dinero por el perdón de Dios en ese tiempo. Hacían un negocio tremendo. Y iban por toda Europa, muchos hombres con soldados, con guardaespaldas, recogiendo dinero a cantidades, a manos llenas, y se enriqueció mucho la iglesia a consta del perdón. Y una de las tesis de Lutero decía, bueno, si el Papa puede perdonar pecados, ¿por qué no los perdona ya? ¿Por qué cobra? Y las clavó en esas 95 tesis, y obviamente Lutero lo llamaron. Y lo llamaron el Papa y todos ellos lo llamaron ahí a un lugar para que viniera a dar cuentas de lo que había escrito. Ahora, que te llamaran esas autoridades no era porque decían, Lutero, vamos a orar por ti, vamos a imponerte la mano, vamos a echar aceite en tu cabeza para que tú sigas hablando. No, le dijeron, como no dejes de hablar, como te retractes de todo lo que has escrito, te vamos a quemar vivo. Y mira, Lutero dijo esta frase: mi conciencia es cautiva, es prisionera de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro, correcto actuar contra la conciencia. O sea, que Dios me ayude. Lutero se paró por Dios. Lutero dijo, yo no me retracto, no me puedo retractar. Si me estoy equivocando, demuéstrenmelo con la Biblia, pero de otra manera no me puedo equivocar. Y ellos le dijeron, no es que te estés equivocando, es que no nos conviene lo que estás diciendo. Y queridos hermanos, aquí podemos entender que los que tienen temor de Dios, los que tenemos temor a Dios, vamos a ser tentados, vamos a ser presionados y vamos a ser obligados muchas veces a ir en contra de la palabra de Dios. Los que tenemos temor de Dios en nuestro corazón vamos a ser tentados. Pregunta, ¿alguno de los presentes en alguna ocasión ha sido tentado a hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios? El diablo te va a tentar. El diablo te va a presionar, te va a obligar, te va a tentar, ¿verdad? Esta sociedad te va a presionar. Y yo quiero decirte, mi amado, ahorita podemos reunirnos, pero vienen tiempos más difíciles donde nos van a querer obligar a hacer cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Si somos verdaderos cristianos aquí en este salón, si en este salón hay hombres y mujeres que temen a Dios, que quieren ser fieles a la palabra de Dios, vas a sufrir. Muchas veces tendrás que decidir si obedeces a Dios o a los hombres, en tu trabajo, con tu esposo, en tu familia, en muchos contextos. Y esto ha pasado a lo largo de los siglos. ¿Recuerdas a Daniel allá en Babilonia? A Daniel se firmó un edicto, el rey Nabucodonosor con su anillo lo selló, donde decía que durante tanto tiempo no se orara a otro Dios más que a Nabucodonosor.
Y a Daniel lo estaban espiando. Pero ¿qué hacía Daniel? Todos los días, mañana, tarde y noche, él se ponía de rodillas, abría su ventana, se oía su oración y él estaba orando al Dios de Israel. Estaba orando al Dios de Israel, no a Nabucodonosor, no le estaba pidiendo a ese hombre. Y entonces vinieron y le dijeron: Daniel está desobedeciéndote, oh rey, y lo lanzaron al foso de los leones. Pero ¿sabes qué pasó? Algo hermosísimo. Dios lo guardó y Dios lo cuidó. Si tú me honras, yo te honraré, dice Dios. Y lo mismo pasó con sus amigos, ¿verdad? Sus amigos de Daniel. Ahora resultó que a este rey se le fue, ¿verdad? Se le fueron, como dicen, las cabras. Se hizo una imagen muy grande de 30, 40 metros de altura, de oro puro. Y dijo al son de la flauta, de la música, de la zampoña: todos van a doblar sus rodillas delante de la estatua y van a adorar la estatua. Y los 3 amigos de Daniel estaban de pie adorando al Dios del cielo. ¿Y qué fueron? Lanzados al horno de fuego. Pero ¿sabes qué pasó en el horno de fuego? Que Nabucodonosor dijo: oye, no lanzaron 3, yo veo 4. Y el cuarto tiene la imagen de los dioses. O sea, ¿quién era el cuarto? El Señor Jesucristo estaba con ellos. Los arrojaron al horno de fuego. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando te pidan participar en alguna fiesta pagana? ¿Qué vas a hacer? Tal vez aquí no se da mucho eso, ¿verdad? Pero si alguien de aquí es de algún pueblo, en los pueblos se da eso. Tú tienes que pensar en lo que vas a hacer. ¿No vas a cooperar para la fiesta del 12 de diciembre? ¿No te vas a disfrazar? ¿No vas a disfrazar a tus niños al Halloween de diablo? ¿Qué vas a hacer si tus hijos no quieres que participen en el Halloween? ¿Qué vas a hacer si te presionan a ir a una fiesta pagana, a participar de la idolatría de esta sociedad? Habrá que hacer algo, algo tendremos que hacer. ¿Qué vamos a hacer cuando el movimiento de la ideología de género siga presionando? Y a propósito, mira, vamos a ver 2 fotos de lo que está sucediendo a nivel mundial, pero esa foto es en los Juegos Olímpicos allá en Francia. Pues resulta que hubo una representación de la última cena. Pero ¿quiénes son esos? Son puros drag queen. O sea, drag queen, ¿qué quiere decir eso? Son gays, hombres disfrazados de mujer, o gays disfrazados de, no sé, exuberantes, representando a la última cena. Ahí está más claro, mire, representando la última cena. ¿Hasta dónde se ha metido el LGBTQI+? ¿Hasta dónde están tomando poder? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver el deporte con esto? No tiene que ver nada, pero eso habla del poder que están ejerciendo, de la presión que están ejerciendo sobre las ciudades y el mundo. ¿Qué tiene que ver? La última cena. Si Da Vinci pues, ni siquiera era francés, tú dirías, bueno, a lo mejor estaban representando al pintor más famoso de Francia. No, ¿qué tiene que ver? Y de veras, ¿cómo pintan estos hombres a la mujer? Unos hombres ahí con unas caras todos pintados y dicen que son mujeres. Las mujeres deberían de estar enojadas porque eso no me representa a mí. ¿Sí o no? Eso no me representa. O sea, un drag queen que te represente. Y tú, para tener un puesto de trabajo, tengas que decir: sí, acepto esto. Porque tristemente en muchos trabajos presionan a las mujeres, presionan a los hombres. ¿Qué vas a hacer cuando te sucede esto en tu trabajo? ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien venga y te diga a tu jefe: bueno, fueron 1,500, jefe. No, ponle 800 y lo demás me lo das. Pero eso es mentira, yo no puedo participar en eso. Pues entonces te vas del trabajo. ¿Qué vas a hacer? Estas parteras no miraron para otro lado. Estas parteras no dijeron: pues yo como que ni veo. No, estas mujeres se pararon por Dios. Cuando tu jefe te diga: dile que no estoy. Cuando tus padres te digan: dile que no estoy. Estamos hablando del valor que tuvieron estas mujeres. Estas mujeres tuvieron valor por obedecer al Señor. Dieron un paso de fe, de coraje, de valentía. Amados, no sabemos si eran hebreas. No sabemos si eran judías, pero tenían temor a Dios. ¿Y cuántas veces de veras un cristiano se doblega, un cristiano se dobla, un cristiano cae, se queda callado, participa de cosas que no agradan a Dios? De entrada, de primero nada más estar viendo cosas que no convienen, ya con eso ya estás empezando, que cuando venga el día de la prueba, ¿qué vas a hacer?
Porque dice la Biblia que vendrá el día de la prueba. Dice la Escritura que todas nuestras obras serán probadas. Si es oro, plata, piedras preciosas serán probadas por el fuego. Y cuando el fuego prueba el oro y prueba la plata, ¿sabes qué pasa? Sale más valioso, más puro. Pero si es heno, hojarasca y madera, se queman. ¿Cómo será nuestra fe cuando venga la prueba? ¿Qué vamos a hacer cuando por ser verdaderos cristianos pierdas tu trabajo? Cuando tengas que decidir. Yo espero que no llegue ese momento, pero por cierto, no sé cuándo, pero sé que va a llegar. No quisiéramos que llegara. O tienes temor a Dios o tienes temor a los hombres. Y cuando nosotros nos vemos tan débiles en nuestro cristianismo, que a veces no oramos, no leemos la Biblia, no nos reunimos, no tenemos principios, no valoramos al hermano, no valoramos la presencia de Dios, ¿tú crees que vas a estar fuerte? ¿Qué dice el profeta Jeremías, verdad? El profeta Ezequiel les dijo a los israelitas: si con los de a pie desfalleciste, corriste, ¿qué será cuando vengan los de a caballo? Decía, hablando de la lucha que había. Amados, hay que decidir. Yo espero que todos nosotros, primero yo, tengamos el coraje y la valentía y el temor de Dios que tuvieron estas mujeres. Porque, hermanos, yo creo que a los pastores va a llegar un momento en que nos van a presionar, y que Dios me ayude de veras, que yo pueda decir como Lutero: Señor, yo soy esclavo de mi conciencia, yo estoy sujeto a la palabra de Dios, para que yo me pueda mantener como un hombre temeroso de Dios. Por eso esta predicación es algo muy importante, porque este mundo está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir esto, que está bajo el maligno este mundo? Hay un sistema anticristo, anticristiano. El anticristo puede ser que sea una persona. Muchos están diciendo es una persona, va a ser un judío, otros dicen va a ser un árabe, otros no sé, tantas especulaciones que dicen, pero yo creo que el anticristo es un sistema anticristiano que va en contra de Cristo, que nos está tentando, nos está presionando, nos está obligando para ir en contra de la palabra de Dios. Y cuando se ha perdido el temor de Dios, y eso ya no importa. Este mundo te va a incitar a que adores a los ídolos. ¿Qué hicieron estas mujeres, mis amados? Ellas tuvieron temor de Dios. ¿Y qué significó eso para ellas? Decidieron proteger la vida de los niños. El faraón quería matar los niños y ellos dijeron no. Hemos escuchado hablar de Moisés. Moisés estuvo vivo porque Cifra y Fúa no lo mataron. Seguramente lo tuvieron en sus manos. Cuando nació Moisés, estas mujeres atendieron el parto de su madre, se llamaba Jocabed, la atendieron y entonces dijeron: ¿qué hacemos? Faraón dice que lo matemos. Y ahí estaba el niño, tiernito, inocente, ¿verdad? Sin ninguna manera de sobrevivir. Estaba en sus manos. Y ellas dijeron: no, Señor, algo tendrás que hacer con este niño. Algún propósito tendrás. Y yo no voy a participar en ello. Y lo dejaron vivir. Ellas decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios en su providencia puso a estas mujeres que tuvieron temor de Dios en sus corazones para no matar a un hombre que Dios iba a utilizar de una manera espectacular. Porque Moisés fue utilizado para sacar al pueblo de Israel de Egipto y para llevarlo a la tierra prometida. Y eran más de 1 millón de personas. Y tras esta orden del faraón, lo que ellas hicieron fue una locura, ¿verdad? Decidieron no matar niños. Y esto es algo impresionante. Porque el faraón estaba representando al mismísimo diablo, metido en su mente, metido en su alma de este hombre, queriendo matar a los niños. Y siempre el diablo, ¿sabes? A lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha querido atacar y dañar a los niños. Y a lo largo de la historia ha cometido atrocidades, especialmente con los niños, y ellas tuvieron que decidir: matamos, no matamos a los niños. El diablo odia a los niños. Es impresionante, ¿verdad? El día de hoy, porque los seres humanos de veras están odiando a los niños. El día de hoy los niños ocupan el último lugar. Por un lado, los niños han sido menospreciados, han sido usados. Y es triste. Y el ser humano, mis amados, tiene valor y dignidad porque lleva el sello de Dios. Dios nos creó y el diablo odia. ¿Por qué el diablo odia tanto al ser humano? ¿Sabes? Porque cuando el diablo pecó, para ellos no hubo oportunidad. Para ellos fueron rechazados. Para ellos están irredentos. No se van a redimir el diablo y sus ángeles. Pero el hombre, Dios puso medios. Dios puso a su hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado, para salvar a la humanidad. Y entonces el diablo odia al hombre como no tienes idea. Odia al hombre. Entonces estas mujeres hicieron algo impresionante. Salvaron la vida de los niños. ¿Sabes tú que el diablo te odia? Quiere romper tu matrimonio.
quiere ver a tus hijos en las drogas, quiere ver a los jóvenes metidos en el pecado hasta el cuello. La Biblia dice que anda como león rugiente el diablo buscando a quien devorar, y si tú te descuidas, te toma de cena el diablo, te devora. ¿Cuántas guerras ha habido? ¿Cuántos abortos? Mira, cifras de la Organización Mundial de la Salud del año pasado, 2023. 800,000 personas se quitan la vida en todo el mundo. Suicidios. Y en la región de las Américas se estima que son alrededor de 100,000. En promedio, cada 40 segundos alguien se suicida. Es impresionante. La persona la está pasando tan mal, que piensa que quitándose la vida dejará de sufrir, y no se está dando cuenta que cuando abra la puerta del suicidio va a estar sufriendo por toda la eternidad esa alma. Y el diablo te va a estar diciendo: tírate, tómate esta caja de pastillas, acaba, deja de sufrir. Y por cierto, mis amados, muchos jóvenes, más de los que tú te imaginas, tienen una lucha constante contra eso. Por su cuerpo, por su estatura, por su nivel, por su situación. Y no importa si tienen o no tienen dinero, no importa si vayan a buenos o malos colegios, no importa eso. El diablo se mete en sus mentes y los trata de estar metiendo ahí, manipulando ahí en sus mentes, en sus almas. ¿Para qué? Tú no vales, no sirves, dice. Y otra cosa terrible que está sucediendo en nuestro país y en el mundo entero: los abortos. Fíjate, el año pasado, ¿cuántos abortos hubo en el año 2023 en el mundo? 73 millones de abortos en todo el mundo. 73 millones, o sea, lo que es países enteros. Muchos niños murieron el día de hoy o van a morir el día de hoy. El lugar más seguro para un bebé debiera ser el vientre de su madre, y el día de hoy, ¿verdad?, es el lugar más inseguro. El lugar más peligroso para el bebé, el vientre de su madre. ¿Tú te acuerdas cuando tu esposa estaba embarazada? Yo me acuerdo de mi esposa embarazada con mis hijos. Y les hablabas a los bebés y se movían. Y se veía la pancita ahí moviéndose, ¿verdad? Ahí estaba moviéndose. Y le hablabas: oye, mi amor, soy tu papá. Y se movía. Qué tremendo, qué hermoso, ¿no? Pero hoy las mujeres salen a las calles promoviendo sus derechos y decir: en mi vientre mando yo. Mira, yo no sé, amada mujer que estás aquí, si te ha pasado algo muy grave, muy terrible. Yo no sé lo que te haya pasado, seguramente ha sido algo muy terrible, pero mira, tú pudieras tomar ese bebé y entregarlo. Hay miles de mujeres también que no pueden tener hijos. Muchas personas que anhelan tener un hijo. Y yo te aseguro que si tú haces eso, de veras, tu conciencia va a estar tranquila por el resto de tu vida. Porque lo que no te dicen del aborto te dicen: es como si te quitaras una muela. Es como si tú te hicieras un tinte del cabello. Pero no es cierto. Las personas que han abortado, de veras, recuerdan al bebé cada año. Tienen sueños, tienen depresiones, están aturdidas muchas veces en sus mentes. Sus conciencias no están tranquilas. ¿Quién está defendiendo la vida? ¿Quién clama por los niños indefensos? ¿Quién es como Cifra y Fuga que dice: yo a los niños, con ellos no me meto, ellos tienen un derecho a vivir, yo no puedo hacer eso? Y en muchos países el colmo de la hipocresía, ¿sabes cuál es? Cuidamos los árboles, ¿verdad? No, es que aquí los árboles los cuidamos. ¿Sabes? Si tomas el huevo de un ave en extinción, en algunos países te echan a la cárcel 2 años. 2 años porque pisaste el huevo de un ave en extinción. Salven a las ballenas, salven al tigre de Bengala, salven a los pandas, ¿verdad? Y está bien que no maltraten a los animales, pero ¿quién levanta la voz por los niños? Los bebés no tienen voz. ¿Qué locura es esta? ¿Qué sistema tan anticristiano? Que un animal valga más que una vida, que la vida de una persona. ¿Qué contradicción estamos viviendo, verdad? Mira, si una jovencita quiere subirse al avión porque quiere viajar, ¿no? Sus padres dicen: no podemos, puedes viajar, y no la dejan subir a un avión porque tiene 15 o 14 años. O tiene que contratar un chaperón y no sé qué tantas cosas tiene que hacer. Pero una niña de 15, 16 años puede ir ella solita a una clínica abortista y practicarse un aborto y nadie le dice nada. No necesita el permiso de sus padres, no necesita el chaperón, no necesita nada. ¿Qué hipocresía es esta?
¿De veras qué es esto? Es la locura en la que estamos nosotros viviendo. El quitar a Dios en medio tiene consecuencias muy serias. ¿Qué se le espera a Francia después de esto que hicieron? Hoy día hay muchas personas, políticos, que consideran que el feto es un ser humano a partir del tercer mes. Porque dicen que hasta ese momento tiene forma humana, pero antes del tercer mes no es humano, es una cosa, un puño de células. Pero amados, a nosotros no nos interesa la opinión de los políticos. A nosotros nos interesa lo que dice la palabra de Dios. Y dice el Salmo 139, mira lo que dice. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Ese bebecito es cualquiera de los que estamos aquí. Tú eras así como ese bebé. A lo mejor más bonito, dices. Pero tú eras así. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Verso 15 y 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi embrión, ¿verdad? ¿Sabes lo primero que se forma de un bebé? El corazoncito de un bebé se forma. Mira, hay una foto ahí de un embrión de 5 semanas. Dios te formó en el vientre de tu madre. El Creador pintó su lienzo en el vientre. Tú eres una obra de Dios. Hermano, amigo, joven, señorita, varón, mujer que estás aquí, tú eres una obra de Dios. Dios te hizo, Dios te creó. Y a veces nosotros, hermanos, estamos tan inconformes con lo que tenemos, con lo que Dios nos dio. Es que a mí me gustaría tener el cabello rubio, es que a mí me gustaría tener el cabello negro, es que a mí me gustaría tener el ojo verde, es que a mí me gustaría tener un ojo de uno y otro de otro color, es que yo soy muy bajito, es que no me gusta mi cuerpo. Dios te formó en el vientre de tu madre. Hizo una creación perfecta en ti. Gloria a Dios. Y yo espero que en esta sala haya hombres y mujeres como estas mujeres parteras, que protejamos la vida y defendamos la vida a toda costa, aún a costa de la nuestra, venga lo que venga y pase lo que pase. Amén. Ahora, ¿qué hizo el faraón? Cuando vio que los niños seguían vivos y creciendo, yo me imagino que un día el faraón salió por allá a los parques y de repente vio muchas carriolitas. A las hebreas con sus carriolas ahí cargando a sus bebés. Y digo, a ver, ¿cómo es esto? ¿No di yo una orden de que se mataran los niños? ¿Y cómo es que hay tantos niños? Y entonces dice que llamó a las parteras y les pregunta, ¿por qué han preservado la vida a los niños? Mira la respuesta de las parteras. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. O sea, estas mujeres tuvieron temor de Dios y aquí actuaron con mucha astucia. Porque cuando tú lees esa frase que estas mujeres, las mujeres hebreas son robustas, ¿sabes? En el hebreo lo que quieren decir ellas es que las mujeres hebreas son como bestias. No necesitan de una partera para que den a luz. O sea, ¿has visto a los animalitos? No necesitan de una partera para dar a luz. Y eso como que el faraón dijo, no, pues sí, son unas bestias, claro. No necesitan de nosotros. O sea, eso le cayó bien al faraón y por eso dijo, está bien, ustedes son de las mías. ¿Te has dado cuenta que estas mujeres actuaron de astucia? Sus argumentos fueron lógicos, además utilizaron palabras sabias. Y al faraón le quedaba claro, porque así consideraba a los hebreos como animales. Pero por otro lado, ellas también le dijeron, y las egipcias son débiles. Y eso es verdad también. Dios miró el corazón de estas mujeres, verso 20 y 21, dice que Dios hizo bien a las parteras. Mis amados, ponga atención en esto. Dios hizo bien a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Él vio que tenían temor a Dios. Ellas no estaban intentando sacar ningún provecho, era para el pueblo de Dios, y por haber, dice, las parteras temido a Dios, Él prosperó sus caminos. Siempre hay bendición y prosperidad cuando obedecemos a Dios, para ti y para tu familia. Ahora me gustaría terminar esta historia diciendo que terminó todo bien y que el faraón desistió de matar a los niños, pero no fue así. El faraón pues mandó ahora a su ejército a que entraran en las casas y mataran a todo niño varón y lo echaran en el río. Y mataron a muchos niños, miles tal vez.
pero no pudieron matar al elegido de Dios, a Moisés. Él quedó con vida. Dios tenía un plan para él